Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la segunda jornada del CILELIG en 2020 y bueno, queríamos daros las gracias por vuestro interés en el proyecto La Lectura que da vida e inscribiros en este webinar y esperamos poderos transmitiros la pasión con la que nosotros lo afrontamos y la fuerza que nos da. Antes de nada, queremos agradecer a la Fundación SM el que nos haya propuesto participar en esta edición, que ya es especial además del CILELIG 2020. Y que no se hayan rendido por la ola de suspensiones de congresos que nos ha traído la pandemia y que, bueno, que hayan trabajado para seguir con él de modo virtual. Y particularmente queríamos agradecérselo a Teresa Tellechea por su confianza en nosotros, por mostrarnos una enorme sensibilidad hacia el proyecto, siempre dispuesta a escucharnos, a apoyarnos y sobre todo a divulgarlo. Y bueno, también voy a acabar la parte de agradecimientos con Ana María y Rosa, que están por ahí detrás, que nos están ayudando a que todo funcione fenomenal. Pues eso. Bueno, como veréis, somos 4 las personas que formamos el panel. Bueno, Estela, Gonzalo y yo trabajamos en la Biblioteca Eugenio Trías. Estela Gonzalo es la directora, lleva muchos años como directora de bibliotecas públicas, pero sigue con la misma ilusión por acercar la cultura en general y la lectura en particular. No ha perdido la capacidad de emocionarse con un proyecto, con una idea, siempre está aquí maquinando y buscando nuevas posibilidades. Y bueno, pues como podéis imaginar, es mi jefa. Lo puedo imaginar. Es un colegio público más de Madrid, aunque con la particularidad de que está dentro de un hospital. Además, aquí hay un doble aspecto que me gustaría destacar, ¿no? La parte docente y la parte personal, puesto que trabajar al lado del dolor humano es muy duro, ¿no? Además, con niños, muchos de ellos con enfermedades graves, como por ejemplo enfermedades oncológicas, en temporadas en las que están creciendo, en las que las relaciones con sus iguales son muy importantes y en el que su mundo no es relacionarse con las personas que van vestidas de blanco. Y lo que tenemos que hacer es acercarles las cosas importantes de la vida. Nando López, que bueno, que ya conocéis todos, novelista, dramaturgo, doctor cum laude en filología hispánica, fue profesor de secundaria y de bachillerato en enseñanza pública hasta el 14, ahora está en excedencia y en la actualidad se dedica exclusivamente a la narrativa, a escribir narrativa y teatro. Reciente y flamante ganador del premio Gran Angular 2020 con la versión de Eric, un premio que además creo que le hizo bastante ilusión. Como dramaturgo además ha estrenado no solamente en España, sino en muchos países fuera, como Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, México, etc. Ya de paso, bueno, os recomiendo que veáis su clase magistral ¿Por qué leer los clásicos? Que está colgada ya en la web de CILELIG. Yo la he visto esta mañana. Y además, en uno de los clásicos los que habla, de García Lorca, hay un girito ahí porque habla de una carta que aparece en la versión de Eric, ¿no? Sí. Sí, una carta muy especial de Lorca. Sí, ahí lo dejamos. Hay que cebarlo para luego verlo. Y nada, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el proyecto La Lectura que da vida. Se trata de un proyecto colectivo que engloba a todos los actores de la cadena del libro, es decir, libreros, bibliotecarios, escritores, editores, y que está desarrollado por la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid, en el Hospital Infantil Niño Jesús, ¿no? Y que pretende acercar el libro como un valor positivo y decisivo para favorecer la recuperación de la salud, transformando la lectura en una genuina herramienta de salud y convirtiendo la biblioteca en un lugar de escape que ayude a la recuperación. Pensamos que además es una magnífica oportunidad por parte de todo el sector de hacer visible a la sociedad el valor del libro, ¿no? Puesto que además a través de la lectura los niños van a descubrir otros mundos a los que trasladarse mediante su imaginación y se convierte en un compañero increíble que les proporciona momentos de paz y les permite además pensar en otras cosas. El proyecto comienza a mediados de 2015, es decir, llevamos 5 años. Al principio de un modo tímido, puesto que nos adentrábamos en un terreno con 2 factores que nos imponían respeto, ¿no? Uno, la salud, otro, la infancia. Es decir, estamos acostumbrados a trabajar con niños, a hacer muchísimas actividades para niños en la biblioteca, pero no con niños que están enfermos. Partimos de una idea inicial, que era ofrecer las actividades de formación que llevamos más de 20 años realizando en las bibliotecas, con los coles del barrio, en las bibliotecas municipales, aunque no conocíamos la realidad en la que nos adentrábamos.
La experiencia, bueno, pues ha hecho cambiar nuestra forma de mirar y de actuar, teniendo que ser tremendamente flexibles para adaptarnos a las realidades cambiantes con las que nos íbamos encontrando cada día. Y sobre todo, bueno, lo que vimos es que nuestro objetivo se centraba en unidades que tenían una particularidad común, que es el aislamiento. Por ello comenzamos a trabajar con oncología en un principio y posteriormente con psiquiatría. Como decía al principio, los pasos fueron titubeantes, pero con la ayuda de sanitarios, de docentes y de la dirección del hospital nos hemos convertido en uno más. Y hemos entendido lo importante que es conocer el funcionamiento de una planta hospitalaria y sobre todo de formar parte de un equipo multidisciplinar con gente que pueda aportar mucho a las familias. Poco a poco el proyecto ha ido creciendo y hemos ido pasando de realizar las actividades de formación a incorporar nuevas y diferentes acciones con libreros, con autores y con entidades especializadas en trabajar con niños con discapacidad. Y bueno, realmente el proyecto lo tenemos ya muy interiorizado, lo consideramos una parte más de la biblioteca y bueno, es parte de nuestra identidad. Hasta ahí la parte un poco de intro y bueno, vamos a entrar en faena, ¿no? Vamos a empezar con Estela. Bueno, por parte de la biblioteca, como veréis, estamos Estela y yo, aunque son muchos los compañeros que están implicados en el proyecto. Javier, Paloma y Gema, por ejemplo, que trabajan directamente codo a codo con Miguel, con el director del hospital, Susana, que empezó con Nando en los talleres de psiquiatría, Marta, que empezó en el cole con Javier, o Alba, Cristina y Elba con las libreras, ¿no? Que luego os contaremos la parte de librerías. Bueno, Estela, podríamos decir que pronto abriste los ojos y enfocaste tu mirada hacia el hospital, que no está muy lejos de aquí. Y bueno, cuéntanos cómo surge la iniciativa. Bueno, más que nosotros, empezamos a comprobar cómo se acercaban niños con unas características especiales, quizá oncológicas, luego hemos descubierto otro mundo, pero es verdad que así en un primer momento son los que más nos llamábamos. Tenemos la suerte de estar en una increíble pecera. Veis ahí a Fernando cómo se ve a través de las antiguas jaulas. Esto era la Casa de Fieras de Madrid durante muchos años. Ahí estaban los tigres, los leones, por eso el nombre. Y entonces es un espacio increíble dentro del propio retiro. Y empezamos a ver niños pues, con unas características especiales. Empezamos a hablar con ellos y nos dimos cuenta de lo próximo que estaba el Hospital Niño Jesús que tenemos al lado. Y decidimos salir. Nosotros siempre salimos a buscar la realidad porque hay veces que esa realidad considera que este no es el espacio adecuado. Y cruzamos al hospital y nos encontramos con muchísimas posibilidades. Pero sobre todo nos encontramos con niños en los que por unas características especiales tenían que estar durante un tiempo encerrados y para ellos la palabra, la lectura, la escritura es fundamental. Entonces empezamos entrando solapadamente. ¿Y qué hemos encontrado en el hospital? Muchas posibilidades. Descubrimos oncología, pero luego psiquiatría, ahora últimamente estamos entrando en otras fases. Pero decidimos que no se podía ir solo. Nosotros somos la nueva Plaza de la Cultura. Lo que queremos como biblioteca es juntarnos, ser un espacio de conexiones. Y entonces tenemos la suerte de contar con escritores, con libreros, con ilustradores, y todos decidimos entrar poco a poco en las habitaciones, en distintas características. Con los escritores ya os contará Nando, fuimos entrando en psiquiatría, nos encontramos un colegio alucinante con unas capacidades increíbles y entramos en el colegio por las mañanas en el mismo programa de formación. Lo que queríamos es que los niños se sintieran como un alumno más, que ha tocado estar una temporada en otro espacio, pero un alumno más. Y hemos tenido la suerte de muchísimas posibilidades. Solo podemos decir gracias. ¿Y qué más hemos descubierto? Pues hemos podido recorrer distintas bibliotecas de España y distintos espacios y un mundo que quizá estaba desconectado se está empezando a conectar. Nos estamos reconociendo los dos ambientes y nos estamos ayudando mutuamente con una gran posibilidad, porque solo es el comienzo. Cada vez nos ocurren más cosas y tenemos más posibilidades, aparecen más asociaciones. Así que solo podemos decir que muchas gracias y estamos empezando. Ha ido creciendo, como decíamos, el proyecto. Hemos tenido que tener un cambio de perspectiva. Bueno, como decíamos, estamos trabajando con autores, con editores, con asociaciones como Ergadini, como hablaremos luego después con Miguel, pero también con Estela, con un proyecto que se llama El Enamorador de Libros, que pretende acercar un libro específico para cada niño y que, bueno, queríamos que nos contases un poquito sobre él.
Nosotros tenemos una gran relación con los libreros en esta Plaza de la Cultura. Decidimos que sin ellos no tenemos posibilidad de acercarnos muchas veces a su gran capacidad de recomendación del libro. Y decidimos que tenían que ser las personas que entraran directamente con el niño. Entramos con ellos en las habitaciones, se comunican, gestionan las posibilidades y es el niño el que le dice qué le gustaría. Y la siguiente semana o al poco tiempo aparece el librero con un libro especialmente para ese niño. Esa es la importancia siempre del librero. Cuando uno va a una librería, ¿qué quiere? Poder tener la recomendación de una persona que tiene una capacidad increíble. ¿Y qué me ha gustado a mí de cuando hemos entrado en alguna habitación? Como un niño ha abandonado otros sistemas de comunicación, incluso el teléfono móvil que le habían dejado, se lanza el libro. ¿Qué poder tiene un libro en un momento para que un niño quiera abandonar todos esos sistemas que son tan potentes y gracias a una librera o al librero lo abandone todo y diga, por favor, quiero ese libro? Es una suerte poder verlo, la verdad es que es un lujo. Y los libreros increíblemente lo están haciendo. Ahora vamos a hacer algunos cambios porque ahora hemos parado todos un poco, pero son básicos para el programa. También nos gustaría que nos hablaras un poco sobre el rol social de la biblioteca pública, es decir, la importancia que está cobrando y de la importancia que tuvo el premio que nos concedió la Fundación Biblioteca Social por el proyecto que realizamos con el hospital. Yo creo que he repetido varias veces la palabra Plaza de la Cultura. La nueva percepción de las bibliotecas es que tenemos que retomar esa imagen por lo que fuimos originales. Empezamos como un elemento social para acercar la cultura, la lectura, el libro a todas aquellas personas que no tenían capacidad para hacerlo. Entonces surgió la biblioteca social. Y en esa fase, el acercar la posibilidad de la lectura al hospital es básica, pero también lo estamos haciendo pues con algunos niños que están en otros tipos de procesos. También lo estamos haciendo con los CAD, los Centros de Drogodependencia de Madrid, que parece ser que cuando se están liberando de esos procesos les cuesta acercarse a la ciudad. Lo estamos haciendo también, estamos en un proceso con las cárceles. Esa es la idea, acercar el libro y la lectura a todo aquel que no tiene capacidad para ello. Y eso el hospital ha sido muy importante porque ha descubierto muchísimas posibilidades. Y muy importante la Fundación Biblioteca y Social porque su capacidad de comunicar hace que una cosa que nosotros hacíamos en pequeño, ahora nos llamen de muchísimas bibliotecas y de muchísimos congresos para empezarlo ellos con el hospital que tienen al lado. Eso a mí me parece muy importante. Ser solo como un elemento más de algo que tiene que hacerse común a todos. Me parece súper positivo. Genial. Estela, vamos a hablar ahora con Miguel. Miguel, como comentábamos, es el director de las aulas hospitalarias del Colegio de Educación Especial Hospital Niño Jesús. Eso es. Nosotros, otras tres personas que estamos, accedemos al hospital, ¿no? Pero, sin embargo, tú eres un profesional de la docencia, iba a decir decencia, No, de la decencia también, ¿eh? Trabajo. Sin duda. En el trabajo. Tú sí estás allí, y entre comillas sí que vives allí, ¿no? Por lo que las impresiones y el aprendizaje que nos llevamos es diferente al tuyo. Me gustaría, bueno, en un principio que nos hablaras de cómo es un colegio dentro de un hospital, es decir, de qué características, qué particularidades tiene, ¿no? De las diferencias entre las aulas hospitalarias, los centros educativos terapéuticos. Cuéntanos un poquito cómo funciona. Pues un aula hospitalaria o las aulas hospitalarias, porque en el caso nuestro en concreto al ser un hospital pediátrico, digamos que son muchas aulas, ¿no? Por eso lleva la denominación de colegio. Es un servicio educativo que depende de un programa perteneciente a la Comunidad de Madrid, que se llama la Unidad de Programas Educativos, y que lo que intentamos y como objetivo fundamental lo que tenemos es dar continuidad a la educación de los chavales que por un momento circunstancial en su vida se encuentran pues con una enfermedad y que tienen que ser atendidos en un hospital y tienen un periodo de convalecencia para recuperar esa enfermedad. La realidad de los chavales, su realidad dentro de su desarrollo, cuáles son los dos ámbitos más importantes, su familia y sus amigos y su colegio. Entonces nosotros funcionamos como una especie de puente o de nexo, de unión entre la realidad que ellos dejan una vez que entran en el hospital
y digamos que lo que intentamos es abrirles y abrirles ventanitas, como yo siempre digo, explico en varias veces, como vosotros lo he dicho, abrir ventanitas para que ellos sigan conectados con la realidad y con el exterior. Porque esa circunstancia que está ocurriendo en sus vidas va a llegar un día en que se va a terminar y ellos van a tener que volver a integrarse y a tener que volver a su clase, a su vida anterior. Entonces, lo que intentamos es que ellos consigan eso de la manera más adecuada posible. O sea, digamos que, pues eso, estableciendo esa conexión, nosotros trabajamos el programa educativo de cada uno de los niños, independientemente de qué comunidad autónoma o de qué territorio pertenecen aquí en España. Nos ponemos en contacto directo con sus colegios, con su clase, con sus tutores, con sus compañeros. Ellos siguen participando muchas veces de las mismas actividades que llevan a cabo sus compañeros a nivel grupal. Con nosotros hacen la actividad, digamos, o la parte del trabajo que les toca hacer, nosotros la enviamos y luego se mete todo en un compendio de todos los trabajos que los chavales han hecho. Y intentamos que haya ese feedback y esa conexión tanto con su cole, o sea, intentar darle la mayor normalidad posible dentro de la situación tan excepcional que es el estar en una habitación de un hospital. Ahora que hemos vivido este momento de confinamiento, la gran mayoría de la sociedad ha descubierto cómo nos hemos visto privados de poder hacer una vida normalizada. Daros cuenta que los niños y especialmente para un niño, es muy difícil cuando encima por obligación, por una enfermedad tienes que estar encerrado y apartado de todo aquello que conforma tu vida. Entonces nosotros lo que intentamos es, digamos que darle continuidad a su vida para que una vez que salga se puedan volver a integrar en su sociedad sin que se haya percibido esto. Bueno, como hemos comentado, cuando empezamos a trabajar con vosotros, empezamos en un principio con las unidades de oncología y de psiquiatría. Y creo que, bueno, el hecho de que tú pasaras a ser director del colegio fue un factor muy importante para que nos abrieses una nueva unidad que estaba esperándonos, como es la unidad de daño cerebral adquirido. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es el trabajo con los niños, bueno, cómo ha avanzado el proyecto que realizas con Javier, con Paloma, con Gema. Con Gema. ¿Y cómo trabajáis con ellos? Pues primero me gustaría contar, cuando yo entro como director del cole, en el curso anterior yo había sido profesor siempre de las aulas, pero no conocía tanto el proyecto, o sea, sabía que existía, que estabais vosotros entrando y haciéndolo, pero no coincidíais en ningún servicio en los que yo trabajaba. Por aquella época en la que vosotros empezáis a andar es cuando yo comienzo a montar la unidad de daño cerebral adquirido junto con otros compañeros sanitarios del hospital. Y cuando llego a la dirección el año pasado, digamos que me viene un poquito heredado, ¿no? O sea, fue la antigua directora que nos abre un poquito las puertas y, como bien dice Javier, soy yo el que os abrió la puerta hasta el fondo, o intenté abrir la puerta hasta el fondo. A mí me pareció un proyecto muy interesante desde el principio. Nosotros, dentro de todo lo que queremos aportar y todo lo que queremos dar a nuestros alumnos, aparte de todo lo que es las programaciones curriculares, intentamos ofrecer todas las actividades complementarias con distintas entidades que favorezcan y que motiven ese desarrollo de los chavales. Y entonces a mí, pues lo que os digo, me pareció una cosa totalmente novedosa y me gustó muchísimo cómo lo desarrollabais tanto en psiquiatría como en oncología. Y cuando yo llego, pues como yo siempre tiendo a barrer para lo mío, que yo soy profesor de pedagogía terapéutica, le planteé a Javier, a Paloma y a Gema que por qué no hacíamos algo, algún tipo de actividad para intentar llegar a unos niños que tenían aún más dificultad. Una dificultad para conectar con la realidad, como es el caso de los niños con daño cerebral adquirido. ¿De qué manera lo podíamos plantear? Entonces ellos me propusieron utilizar los álbumes ilustrados a través del Kamishibai, y organizando con pequeños grupos de alumnos nuestros, allí en la sala de profesores, fue como comenzamos, con efectos muy sencillos, o sea, con los cuentos de imágenes en los que ellos iban pues con efectos de sonido, con la música, se ponían la linterna del móvil para iluminar un poquito los dibujos, que era todo como súper divertido.
intentar conseguir a ver si esos niños conectaban. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que conectaron y además conectaron mucho. Con niños con los que nos pasamos durante mucho tiempo, tanto mi compañero que está ahora trabajando conmigo en la unidad como yo, intentando que simplemente conecten visualmente contigo para que puedan seguir una orden. Era curioso cómo con todo lo que era la estimulación a través de la imagen, el sonido y la palabra, a través del álbum ilustrado, estos niños conectaban. Y conectaban más rato del que podíamos conseguir nosotros. O sea, era algo, claro, ahí vi yo una herramienta que dije, esto no se me escapa a mí. Entonces digo, esto lo tengo que aprovechar y lo tengo que estrujar al máximo. Entonces, tanto fue así que, como bien dice Estela, esto es algo que no sé si acaba de comenzar, pero desde luego no va a terminar. O al menos por mi parte, desde luego no quiero que termine. Yo creo que es un proceso que va a ir cambiando y que se va a abrir abriendo a muchísimos más chavales. O sea, este año, por ejemplo, también hemos introducido otros servicios del hospital que no estaban disfrutando de las actividades vuestras del proyecto que lleváis a cabo de la lectura que da vida. Hemos metido a niños de paliativos incluso, casi una sala que recientemente se abrió en este curso, en septiembre, y que como arma y como estimulación multisensorial ha sido muy interesante. Ya te digo, o sea, que y estos niños de paliativos que fundamentalmente lo que intentamos es conectarlos a su mundo, intentar volverlo llegar a este mundo, al menos que reciban esa estimulación. Con este programa lo estamos consiguiendo. Además de, bueno, todo el mundo que se nos ha abierto a través de vosotros, o sea, de los premios literarios que nuestros niños participan, encantados como jurado del premio de la Orden del Pato Azul al mejor álbum ilustrado, o por ejemplo, pues todas las reuniones que hemos tenido con libreros, que yo he ido con Estela y con otra compañera mía. O sea que digamos que es un mundo que nos ha abierto a todos la posibilidad de trabajar en equipo y de encontrar para un mismo instrumento, una misma herramienta, muchísimas utilidades, diría yo. Qué bien, te puedo asegurar que por nuestra parte no vamos a cesar. Además, como ya no os voy a dejar escapar yo tampoco. Bueno, tenemos la suerte de tener a Javier, a Paloma y a Germán. Son un equipo increíble. Son un equipo increíble. Sí, estamos siempre hablando de personas, o sea, no somos entidades, no somos cosas abstractas, somos personas, vosotros y nosotros que nos juntamos. Es la única forma, las personas. Exacto. Sí, bueno, y además no es fácil el entrar ahí, ¿no? Muchas veces entramos con prejuicios cuando comenzamos y realmente luego los niños son los que te ponen en tu lugar, ¿no? Y son los que te dan la fuerza y demás, ¿no? Porque, bueno, hay momentos que sí. Y lo que te quitan también mucho prejuicio, que te quita mucho prejuicio, ¿sabes? También, y desestigmatiza un poco lo que es el tema de la enfermedad, que ellos lo viven a lo mejor con mucha más naturalidad, yo creo, ¿no? O con, no sé, lo aceptan de una manera a lo mejor mucho más rápida o se adaptan de una forma más rápida que hacemos incluso los adultos. Porque yo entiendo, por ejemplo, cuando vosotros trabajabais en psiquiatría o hacíais en oncología, que son actividades totalmente diferentes, las que hacen Javier allí con los niños de secundaria, por ejemplo, de primaria de psiquiatría, o con oncología que entran dentro de las habitaciones, y con los niños de daño cerebral es absolutamente una cosa distinta. No olvidarnos que también la sala de psiquiatría infantil, el servicio de psiquiatría infantil también ha pasado a formar parte del programa de la lectura que da vida. O sea que a mí me ha servido también para que se socialicen chavales de distintas patologías y que entiendan otras realidades, otras enfermedades de personas que están en la misma situación que ellos, pero con una situación, o sea, de enfermedad, pero digamos con una realidad distinta. O sea que también ha servido para socializar. Fíjate para cuántas cosas hemos utilizado esto y para cuánto ha servido. Sí, bueno, vamos a pasar ahora con Nando. Que bueno, pues agradecerle desde todo el cariño que tenemos, el que siempre está listo para participar en cualquier lío, aventura que le propongamos, porque le atracamos con 1000 historias y a todos nos dice que sí. Lleva con nosotros desde el principio, es un pilar fundamental. Cómo se desarrollaron los talleres de literatura en la unidad de psiquiatría. Como el proyecto ha ido creciendo, también nos han ido solicitando, y bueno, gracias al éxito con Fernando, una mayor periodicidad, ¿no? Entonces hemos ido incluyendo también más autores, a los que tampoco
quería olvidar, porque son nuevas voces y nuevas maneras de llegar a la lectura. Y bueno, pues actualmente pues estamos yendo también con Begoña Oro, con Mónica Rodríguez, con Jesús Díez de Palma o, por ejemplo, con Rosa Huertas. Porque queremos que precisamente esta variedad enriquece los talleres. Y bueno, también, bueno, ahora comentaremos con Fernando, ¿no? Pero lo importante que es reseñar las características de la unidad de psiquiatría, ¿no? Puesto que los niños tienen limitación de visitas, carecen de comunicación con el exterior. Estamos hablando de adolescentes que no pueden estar conectados con Internet, ni Instagram, por supuesto, ni nada por el estilo. Y para los que además el taller es un premio. Entonces, bueno, cuéntanos, Fernando, porque tú tienes gran experiencia como docente en secundaria y bachillerato, y digamos que aquí el perfil que te has encontrado, no sé si es un poco distinto, ¿no? Pero el que cuando nosotros llegamos a la sala y ellos ya se encuentran con los folios, con tus textos, con el lápiz y se quedan diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo enfocaste tus talleres? Pues la verdad es que fue toda una experiencia, sobre todo al principio, que a mí me ha cambiado mi forma de ver la literatura y hasta mi forma de escribir. Yo creo que antes hablaba Estela de la Plaza de la Cultura, me encanta ese concepto, hablaba Miguel de ventanas, ¿no? Y yo creo que lo que hemos vivido, porque Fernando, tú y yo hemos ido muchos de esos talleres juntos, es ver precisamente cómo la cultura puede ser esa plaza o esa ventana, ¿no? Yo confieso que coincidí además con una etapa de mi vida en la que había un cambio brutal, dejaba las aulas para dedicarme solo a escribir y de repente me planteáis esta aventura donde de alguna manera puedo seguir en contacto con la adolescencia, solo que esta vez voy a tener una adolescencia más compleja delante, ¿no? Es como si de repente hubieran juntado a todos esos alumnos y alumnas complejos que he tenido, porque muchos de esos casos los he conocido en las aulas, pero no en ese contexto, no en esa situación. Y de repente yo lo que sentía era una gran responsabilidad. Yo creo que al principio de este proyecto lo que todos hemos sentido es ganas de hacerlo muy bien, también cierto miedo de hacerlo mal y luego, bueno, pues una cierta presión de cómo puedo acercarme o qué puedo ofrecer para gente que realmente lo está pasando muy mal, ¿no? No olvidemos que estamos hablando de adolescentes que en muchos casos han intentado quitarse la vida, que se autolesionan, que han padecido enfermedades o sea, siguen padeciendo enfermedades mentales muy serias con las que están peleando y en un país donde la salud mental sigue siendo un tema tabú, ¿no? Sigue estando muy estigmatizada, que es otra de las cosas que yo creo que también tenemos que ayudar a romper, ¿no? El hecho de que yo hable mucho de salud mental en mis libros de los últimos 5 años no es una casualidad, nace de esa sala y de ese hospital y de muchas conversaciones con esas chicas y con esos chicos donde te dicen que este tema no está y que una de las cosas que se sienten es extraños y solos porque parece que no les pasa a nadie más, ¿no? O sea, yo creo que también en ese taller hay una relación bidireccional, ¿no? Nosotros ofrecemos algo, pero a cambio nos llevamos muchísimo más. Yo siento que he crecido como persona, que he revalorizado la literatura, la cultura, me he dado cuenta de lo que vale un libro, de lo que implica un libro, de cómo de repente llegar con unas hojas, con unos textos, se puede convertir, como decía muy bien Miguel, en una ventana a la realidad e incluso en una manera de querer aferrarse a la vida con más ganas, ¿no? Entonces, yo lo que me planteé, para mí, era una pregunta esencial, era ¿qué le puedo ofrecer a esta gente que sea especial? Ya que es gente que, como bien sabemos, quienes vamos allí, pues están, como tú muy bien decías, Fernando, encerrados, obligados, contra su voluntad. Yo creo que se te pone en una situación de vulnerabilidad con la persona que llega de fuera. Entonces, yo sentía que no podía llevar cualquier cosa, ¿no? Yo tenía que ofrecerles algo que también me hiciera vulnerable y que, en cierto modo, facilitase el diálogo. Y pensé, ¿qué es lo que me hace más vulnerable? Los textos en los que estoy trabajando, que puede parecer una tontería, pero seguro que si hay gente aquí que nos escucha que escribe, no sientes la misma seguridad con un libro publicado que con lo que estás haciendo, con ese momento en el que el libro no está terminado, estás lleno de dudas y pensé, puede ser hermoso llevarles algo que nadie más que ellos haya leído nunca. Y esa es mi forma de presentarme allí. Os voy a dar algo que nadie más ha leído, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos una cierta igualdad porque van a opinar con libertad sobre textos que yo evidentemente selecciono también porque tengan temas que me interese hablar, que me interese tratar y luego cuidamos mucho el que nunca se aborden los temas desde lo particular, porque claro, yo no soy psicólogo y por mucho que tenga experiencia docente, podría decir algo muy inconveniente tratando de decir algo positivo, ¿no? Entonces, lo que tratamos es que es algo mágico, creo yo, o por lo menos yo así lo vivo, que la literatura sirva para cristalizar emociones y que hablen de un montón de cosas que les preocupan desde el personaje. Entonces, al hablar desde el personaje, liberan muchísimos pensamientos, sentimientos, emociones, rompen el silencio
Y muchas veces, si lo sabéis, porque más de una vez, Fernando, Estela, habéis estado conmigo, Miguel lo sabe porque es su trabajo diario, pero muchas veces hemos salido de allí profundamente emocionados por las cosas que hemos oído y por cómo a través de la ficción se sinceran y se abren, ¿no? O sea, de alguna manera la labor del taller, y quizá por eso es tan adictivo, es demostrar que la literatura te permite abrirte al mundo, ¿no? Y más de una vez también nos ha pasado que alguien ha dicho, es que de repente descubro que me gusta leer, es que quiero más libros, ¿no? Y llevamos libros y los dejamos y luego los quieren coger y los quieren volver a leer. Y otra cosa maravillosa que me pasa, y yo creo que eso es un privilegio y un regalazo, es que muchas de esas chicas y de esos chicos me buscan después, me encuentran en redes, me cuentan ya fuera, cuando ya está bien su historia, hablan maravillas del trabajo del hospital y del colegio del hospital, o sea que mi enhorabuena, porque eso es lo que tiene verdadero mérito, y agradecen mucho ese taller. Hace poco con lo del premio, una de las felicitaciones más bonitas fue una chica del taller. Me dijo, tú no sabrás quién soy, pero yo estaba un día que fuisteis de la biblioteca, te sigo desde entonces y para mí ese día fue muy importante. Yo no sé por qué sería tan importante, pero lo fue, ¿no? Y también es una sensación de salir un poco de esa burbuja en la que a veces estamos en el mundo de la cultura, que a mí me preocupa mucho. Creo que si la cultura no es un puente, no sirve para nada. Y ahí es un puente. Y es un puente hacia vidas que necesitan que les tendamos herramientas para seguir construyéndose, ¿no? Entonces, bueno, el taller está planteado así y es la literatura como una excusa para el diálogo. Yo creo que es de las experiencias más bonitas que yo he vivido, sin duda alguna, vamos. Me ha respondido todas las preguntas que tenía aquí. Claro, es que yo me extiendo bastante. Puedo responder otra que no tengas preparada, ¿eh? Una frase tuya que me encanta, que es la de que se puedan expresar sin recurrir a su biografía, que también has dicho. Claro, pero es que es muy importante porque, claro, eso también, lo bonito de este taller es que aúna mis dos facetas, la de docente, que la he hecho muchísimo de menos, o sea, yo dejé de dar clase porque ya no me daba la vida y por suerte la literatura me exige mucho tiempo, pero tenía mono de aula, ¿no? Entonces, de repente en el taller soy escritor, pero a la vez sale mi vena de profe, ¿no? Y algo que sé por experiencia cuando daba clases de secundaria y bachillerato es que tienes que respetar muchísimo el espacio adolescente. Su privacidad es fundamental. No es que no la quieran compartir contigo, es que tienes que dejar que la compartan cuando quieran y más aún en un caso como este donde su privacidad está llena de heridas. Entonces, hay que buscar los modos para que se sientan libres sin que tengan la sensación de que los estás interrogando, de que los estás forzando. Y ahí la literatura, de verdad, que es mágica. Yo aquí a las familias que nos estén oyendo les lanzo un consejo que siempre digo cuando alguien me pregunta, no sé cómo hablar con mi hija, no sé cómo hablar con mi hijo, siempre digo, probad a ver una serie juntos, probad a leer un libro juntos, probad a escuchar un disco juntos. La cultura es un puente de diálogo maravilloso. Si tú le preguntas a un adolescente qué tal tu día, te va a decir, bien, y se acabó la conversación. Si le preguntas por lo que está leyendo, posiblemente saque cosas de su día que tú quieres escuchar, ¿no? Y luego a mí una cosa que también me gustaría destacar, porque es un dato triste, pero creo que es importante y también hay que reflexionar, es que hablamos de los chicos y las chicas del taller, pero deberíamos hablar de las chicas del taller. En un altísimo porcentaje son chicas. Yo creo que de los pocos chicos que he conocido, la mayoría o eran homosexuales o bisexuales, y para mí eso tiene un clarísimo componente de machismo sistémico. Es decir, no es que ni las mujeres ni los LGTBI, las personas LGTBI seamos más vulnerables. Es que tenemos una sociedad que nos hiere antes y nos hiere muy pronto, ¿no? Y a mí eso es algo que no se me va de la cabeza. ¿Por qué hay tantas chicas en ese taller? Y además chicas que tienen un nivel de inteligencia emocional e intelectual enorme. Que claro, eso también hace que sean muy perceptivas a esa herida social, ¿no? Porque cuando eres tan consciente de la realidad duele mucho, ¿no? Y ahí sí que creo que deberíamos hacer un gran trabajo a todos los niveles y de verdad que para mí es un dato que cuando alguien cuestiona si todavía estamos en una sociedad machista, en una sociedad racista u homófoba, creo que talleres como este demuestran que por desgracia sí y que queda mucho por hacer, ¿no? Y eso es algo que sigo pensando y que además ha salido en muchos de los debates y coloquios que hacemos y ellas cuentan muchas situaciones muy concretas, ¿no? De cosas que conocen, de lugares que conocen, que tienen que ver con eso, ¿no? Con esa sensación de que todavía esa igualdad no es real y duele tanto que te puede romper en un determinado momento, ¿no? Y luego, otro tema también para reflexionar es el estigma. Cómo todavía está estigmatizado el tema de la salud mental. Creo que es fundamental hablar de ello, creo que es fundamental verbalizarlo y de alguna manera cómo viven esa doble soledad, ¿no? La de lo que les pasa más la de no sé si lo puedo contar. Una de ellas me decía, ya fuera, de estos correos que os digo que me llegan por Instagram o por todo tipo de redes sociales,
que lo peor para ella había sido volver al instituto, porque le habían pedido que no dijera nada. Entonces, claro, ella estaba regresando en una mentira, estaba inventándose un accidente de esquí cuando su problema era otro. ¿Cómo vas a superar un dolor tan profundo cuando no puedes hablar de él, ¿no? Eso también tenemos que romper ese tabú. Y creo que el taller también ayuda a ello, ¿no? Sí. Además, yo recuerdo muchas ocasiones en las que estamos y ves a niñas que lo están pasando mal, que están, pues las ves contenidas y las ves que están sufriendo y, bueno, tú con mucho tacto, ¿no? Les comentas la posibilidad de no pasa nada, si queréis salir y tal, y sin embargo quieren quedarse. No participan, pero se quedan. Claro, pero porque ahí ha dicho Miguel algo muy importante, Fernando, y es, se quedan porque están socializando. Yo creo que uno de los éxitos de esta iniciativa, desde la biblioteca y el hospital, es que conseguís que socialicen y efectivamente en ese momento en el que se reúnen, como tú muy bien dices, algunas no quieren hablar, pero no pierden detalle de la conversación. Hay algunas que se pasan la hora escribiendo o subrayando. O sea, están muy dentro de lo que se está diciendo, pero pueden elegir si quieren estar de una manera más participativa o menos, pero están socializando. Y eso es maravilloso. O sea, yo creo que ahí la labor que se hace, o sea, es que claro, yo solo como que me llevo la parte buena, porque es una infraestructura que habéis organizado entre la biblioteca del hospital, el colegio del hospital, y que si con poner un poquito de cariño y un poquito de trabajo salen muchas cosas. Y que se miren a los ojos en esa hora que estamos hablando en el taller, que se escuchen. Es muy bonito cuando se da la razón entre sí, por ejemplo. Hay muchos momentos de sororidad. Hemos vivido muchos momentos en los que una ha dicho algo y enseguida otra le ha mostrado su apoyo. Y otra cosa muy bonita que pasa, que también hemos vivido, los momentos de lazo intergeneracional. De repente tienes una chica de 12 años y una chica de 18 que a priori no tienen nada que ver y a lo largo de la sesión se van acercando y como de alguna manera casi se van cuidando y van compartiendo. O sea, ocurren cosas muy mágicas en esa hora, ¿no? También muy dolorosas, porque el momento de salir de allí y tener que llevarte las hojas y los lápices y devolverlas a ese aislamiento es muy duro, ¿no? O sea, que más de una vez aquí los presentes, lo que hemos vivido, hemos salido de allí muy tocados y cuesta un poco, ¿no? Pero merece tanto la pena que yo creo que compensa hacerlo, ¿no? Las sientes muy agradecidas, porque cuando se quedan en el pasillo, cuando salimos, siempre sonríen, dan las gracias y la verdad, a mí se me parece un momento mágico, en el que durante esa hora ellas han estado bien. Han estado bien, o entre comillas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ha sido una hora muy provechosa para ellas, ¿no? Y quedan súper agradecidas y tenían con un cariño tremendo. Cariño brutal. Y yo de verdad que ahí, como además decía Estela, que la idea, y lo decías tú también, Fernando, que la idea de estos proyectos es que se expandan mucho, ¿no? Aquí hemos conseguido más autores, pues Mónica Rodríguez, Begoña Oro, como tú decías, hay un montón de gente que se ha sumado, pero yo espero que mucha más gente lo haga porque de verdad que ese momento es que no hay forma de expresar lo que supone. O sea, esa emoción que te llevas, ese agradecimiento y yo tengo muchísimos mensajes, pero muchísimos de me marcó esa tarde, me encantó esa tarde, gracias por esa tarde. O sea, no sé, claro, yo no he estado en su situación, pero a lo mejor esa tarde es mucho más importante de lo que podamos intuir, porque de repente es que alguien te ha hecho un regalo. Ha habido una serie de personas que han llegado y te han regalado algo que además es literatura. O sea, a veces se nos olvida que es que te regalen una buena historia es muy hermoso, que te abran una buena historia, ¿no? Y sí que ese momento, como te dicen, gracias por aquella tarde, a mí no me deja de sorprender, ¿no? O sea, creo que en eso, y es verdad que los adolescentes, yo claro, yo es que los adoro, por eso también hago literatura juvenil, tienen un entusiasmo por la vida, una vehemencia, una pasión. Es que eso también lo ves ahí, ¿no? Y el momento como cambia en la sesión, yo siempre lo digo, yo siempre imagino, el principio es mirándonos de manera quiénes son estos y por qué están aquí, siempre hay una especie como de sospecha, ¿qué me vas a contar? Luego es, vaya, parece que no es muy aburrido, vaya, que me está gustando, ojo, me está gustando un montón y pum, ya nos tenemos que ir, ¿no? Pero siempre es una subida y es muy hermosa esa escalada, ¿no? Decir, jo, cómo nos está uniendo la ficción, ¿no? Cómo nos está uniendo la literatura. Y la herramienta que le estáis dando también a ellas para poder expresarse. O sea, te quiero decir, muchas de ellas utilizan luego esta herramienta y utilizan estos talleres para dar, o sea, para sacar todo eso que llevan dentro y que necesitan sacar y que necesitan expresar y compartir con sus compañeras. Compartir con sus compañeras que se dan cuenta, como tú bien decías, Nando, que no están solas en ese barco, sino que hay más gente como ellas, que ellas no son la individualidad o son la persona rara, extraña o que se sale de la norma. Exacto. Sino que simplemente lo que existe es una enfermedad que comparten con más gente y que pueden, sacar sus sentimientos, lo pueden expresar
y de esa manera ayudar a que su recuperación y a que su recuperación sea más efectiva. Porque yo creo que todos los agentes que estamos aquí, lo que al final intentamos, Bien. o lo más importante que al final aportamos, es ser parte de ese Sí. tratamiento, como dicen los médicos del hospital, con los que nosotros trabajamos muy mano a mano, y con los sanitarios del hospital, que dicen, vosotros sois parte de ese tratamiento. No solamente están las medicaciones, sino también la medicina del alma, la medicina de trabajar el ánimo, la motivación, todo eso hace que el proceso de cura sea muchísimo más completo. Y yo creo que eso se consigue gracias a todas estas iniciativas y todos estos talleres y estas cosas que hacemos. Y yo, por contar una anécdota muy breve, recuerdo en la línea de lo que estás diciendo un día que les pedí que escribieran una frase relacionada con el texto que hablara de una emoción, que tuvieran de una manera muy obsesiva o que les persiguiera. Y las leyeron quienes quisieron. Como decía Fernando, solo quienes quieren leer. Y fue muy bonito ver cómo el leer hacía que se identificaran en las frases de las demás. Entonces empezaron, a mí también me ha pasado, yo también siento eso. Es que yo quería decir eso que ha dicho ella. Y de repente hubo un momento de colectividad muy bonito de no estamos solas, esto lo hemos pensado. O sea, este fantasma no es mío, es un fantasma que hay mucha más gente que también tiene, solo que a lo mejor no se atreven a expresarlo o a verlo, ¿no? Y es verdad que yo creo que lo que tú dices muy bien, el darles la palabra como otra herramienta de recuperación es muy valioso, el animarlas a escribir, a leer, a buscarse también en eso para curarse, ¿no? Y para estar mejor. Y sí que es verdad que el romper esa barrera de soledad creo que es la clave quizá de estos talleres, ¿no? Totalmente. Además, luego salen muy buenas escritoras, ¿eh? Nosotros Muchas, sin hemos duda. tenido ganadoras de premios literarios, o sea, en uno que participamos todos los años. Es raro el año que una de ellas no gane el premio, una de secundaria no lo gane. Eso es porque lo Rarísimo. hacéis muy bien en el cole, Miguel. Ahí hay que Eso porque lo felicitar hacemos muy bien en el cole y porque lo hacemos bien todos los que colaboráis con el cole, que es muy importante. O sea, el cole es también un ente abierto a todo lo que quiera entrar y a todo lo que aporte y dinamice, ¿no? Todos estos procesos. Y yo creo que por eso cuando algo merece la pena uno se da cuenta y uno no quiere que acabe nunca y siempre, como dice Estela, no vamos a empezar, lo vamos a continuar y lo vamos a expandir en el tiempo, lo vamos a extender en el tiempo todo lo Ojalá. que podamos. Quería, bueno, no lo he dicho al principio y tenía que haberlo hecho, que Ah, por supuesto podéis enviarnos preguntas para quien queréis que se la hagamos. Y nada, nos queda no mucho, pero bueno, por supuesto que estamos encantados de contestarlas. Así que, por favor, si queréis, empezad a enviar preguntas para quién va y Y respondemos cualquiera de y ellas, de respondemos cualquiera de los cualquiera de temas que ellas. puedan surgir. no nadie. ¿Eh? No, ahora irán surgiendo, irán surgiendo. De todas formas, Claro. lo que sí esperamos es que el proyecto se mantenga mucho. Yo creo que mientras siga este vínculo, ¿no?, entre hospital, biblioteca y agentes externos que nos sigamos sumando, y yo creo que sí, ¿no?, que va a tener una larga vida. Y además, si Estela está detrás de ellos, seguro que sí. Bueno, hay alguien que nos hemos olvidado. Cuando entran Javier, Paloma y Gema, increíblemente, con los niños en el colegio, luego aparece la figura de los padres de esos niños. Hay una figura en el hospital que está un poco olvidada. Se enteran, gracias a todas las actividades, de que hay una biblioteca cerca, que pueden leer un periódico, que pueden entrar en internet, que pueden hacer muchas posibilidades, porque yo creo que en el hospital es verdad, el niño tiene un problema, pero es que también están todos esos padres que están, además vienen de fuera, algunos incluso tienen que dormir cerca, y entonces el grado de soledad hacia los padres también es muy importante, ¿no? Y el tipo de oferta que le da la biblioteca también de respiro para ellos, ese momento de respiro, que puedan salir ese ratito, Claro. pues cuando a su hijo le están haciendo una prueba, que a lo mejor se dilata en el tiempo y que tienen que estar ahí encerrados en una habitación, pues esa oportunidad de poder salir, ir a un sitio encima que es precioso, que ya lo estamos viendo con el fondo que tiene Fernando. Bueno, y que hay que ir a visitarlo porque esa terracita que a mí me tiene enamorado, que es la terracita esa que tenemos en el medio, que ya sabes que me encanta, pero sí que es verdad que es un respiro para ellos. Y el poder ofrecerle también un respiro a estos padres. Ahora sí que está habiendo algunas iniciativas por parte del Servicio de Atención al Paciente dentro del hospital, pero el que, digamos, la gente del barrio, como digo yo, o todos los agentes que participan, les puedan ofrecer a los papás ese momento también de desconectar o de la enfermedad, de olvidarse yo creo que es muy importante y ahí también cumple una gran función, claro, está claro.
nos hacen ya alguna pregunta. Nos preguntan cómo superaron los obstáculos de movilidad y ánimo a los niños y niñas de oncología, porque tienen pocas ganas y a veces están recibiendo medicamentos vía intravenosa. Pues aquí tuvimos que adaptarnos. Es decir, nosotros cuando empezamos a trabajar con Onco, recuerdo que al principio nos decían, quedábamos un día, y era el jueves que viene a las 4 de la tarde. Y a veces íbamos para allá y muy pocos niños había disponibles, o a veces ninguno, porque no se encontraban bien. Entonces tuvimos que adaptar todas nuestras actividades y nuestra formación y hacerlas individuales, hacerlas habitación por habitación. Entonces nosotros cuando llegamos a la unidad preguntamos qué niños hay, cómo están cada uno, si se puede entrar, si no se puede entrar, y en función de la condición de cómo esté cada uno es cuando pasamos. Entonces, por eso es lo que decimos al principio, que nos centramos en las unidades que tenían el aislamiento como un denominador común, porque en el hospital hay muchas actividades que se hacen en un teatro maravilloso, pero precisamente estas unidades de las que hemos estado hablando, los pacientes que hay allí no pueden salir para ir a ellas. Entonces, no queda más remedio que adaptarte y entrar en su terreno. Y nos ha pasado, en una anécdota que cuenta Javier muchas veces, el primer día además que él fue a hacer la primera sesión, de un niño que estaba, no se encontraba muy mal, un paciente oncológico, tenía 8 años, y hubo un momento en el que tuvieron que llamar para que el niño le inyectasen y le calmaran, le pusieran analgesia. Él estaba muy asustado, mi compañero, Javier y Marta, que eran los dos que estaban, pero el niño dijo que no, que querían que se quedasen y que le hiciesen la actividad entera. Entonces, pues al final es sobre todo los niños los que te dan la fuerza y eso hay tanto. Yo creo que es la pasión. La suerte de los escritores, los bibliotecarios y tal, es que tenemos tal grado de pasión que lo sienten. Javier, Gemma o Paloma, cuando entran, transmiten pasión y ellos se encuentran que ya les están esperando, que incluso otros niños piden que por favor se lo hagan, otros padres que por favor se lo hagan. Es verdad que el dolor ajeno es complicado, pero cuando ellos entran y superan ese sentimiento y ven lo que has creado, se supera. Y yo creo que además te acostumbras y verles esa positividad, luego vienen, se hacen socios de la biblioteca, quieren venir, lo están haciendo muy bien. Yo creo en la pasión. Todos tenemos esa pasión y la transmites. No es que entre cualquiera, es que entran Javier, Gemma y Paloma y les necesitan. Yo creo que es muy, muy necesario. Y se puede hacer, ¿eh? También te equivocas, no pasa nada. Si estamos en prueba-error, a veces han entrado, han creído que una cosa iba a funcionar, no funciona. Yo creo que lo permiten y no pasa nada. Ellos están buscando esa pasión y esa persona, nada más. La verdad que cuando uno hace trabajo... Ay, perdón. Se me escucha, que me estaba acoplando. Sí. No, que simplemente decía, apuntando a lo que decía Estela, perdón. A lo que decía Estela, es que es eso, es que cuando tú haces las cosas con pasión, las estás viviendo y tú lo que le llevas se lo presenta de una manera tan atractiva, como decía mi antigua directora, que nos decía a todos, salid a conquistar. Nosotros salíamos a conquistar todas las mañanas cada vez que íbamos a la sala. Realmente eso es lo que hacemos. A nosotros los niños siempre se asustaban porque vosotros entráis con ropa de calle, pero nosotros entramos con bata blanca, que sabéis que tenemos uniforme y tenemos que ir también. Y al principio no quieren porque te ven y se creen pues eso, que le vas a pinchar, que le vas a hacer una prueba, que le vas a no sé qué, efectivamente. Pero cuando luego ven que lo que le estás dando es normalidad y que lo que le estás dando es la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir descubriendo, de seguir investigando, de seguir creando, que con él eso es una herramienta que tienen los chavales que tenemos que seguir ahí trabajando y trabajando e incentivando para que eso no desaparezca nunca. Si tú lo llevas con entusiasmo y con ganas, eso lo vas a conseguir al final. Yo creo que lo único difícil es, nos lo habéis hecho fácil, era 2 administraciones, nosotros somos una administración y vosotros otra. Y yo creo que en este caso se han superado todas las trabas y nos hemos encontrado los profesionales, que al final es lo más fácil. Y yo creo que la única, pensábamos al principio que íbamos a tener algún problema, era pues cómo entras en un hospital, cómo... Y es que nos lo habéis puesto muy fácil, la verdad, sois increíbles, la verdad. A ver, también hay mucha tradición. Date cuenta que el colegio tiene 54 años. Este año ha hecho el 54 aniversario. Es un centro que
comenzó en el año 66 con los niños de la polio. Entonces, claro, la relación que ha habido, y al ser un hospital pediátrico, siempre han tenido muy en cuenta y han tenido como muy interiorizado que la importancia que tiene la educación y la continuidad de la educación de estos chavales. Entonces, claro, son dos consejerías o dos instituciones que, aunque vienen de sitios distintos, trabajan colaborativamente. O sea, tanto por parte de sanidad como por educación. ¿Y es un hospital? Sí, es un hospital, pero también tiene la parte pedagógica y son esas dos partes las que, digamos, que hacen que se produzca esta magia y que podamos y abramos las puertas a gente que trae siempre cosas buenas para nuestros chavales, ¿no? Vale, nos preguntan también, bueno, nos agradecen el proyecto, hay muchas personas que nos dicen que resulta inspirador, de lo cual, bueno, pues nos hace mucha ilusión que lo piensen. Y nos preguntan qué libros podemos recomendar que hayan funcionado. Bueno, los libros, claro, depende, es decir, porque, por ejemplo, el proyecto tan increíble que tenemos con los libreros, el del enamorador de libros, es el libro que el propio niño elige. Es decir, nosotros cuando vamos allí le decimos, ¿qué te gusta? ¿Sobre qué te gusta leer? A lo mejor puede ser un niño que no le gusta leer mucho, pero ¿qué temas te interesan? Porque no tiene por qué ser un libro de narrativa, puede ser un libro sobre animales marinos, sobre cualquier otra cuestión que les pueda apetecer. Entonces, al final, vas y le sorprendes con ese libro que el niño espera. Con lo cual, no hay un libro, es decir, el libro que funciona para un niño no tiene por qué funcionar para otro. Y en psiquiatría, fundamentalmente... perdona, Nando. No, que iba a decir, precisamente en psiquiatría, que es que también he visto que se preguntaba si se abordaban los clásicos relacionado con la charla de ayer, que en psiquiatría, por ejemplo, no, porque lo importante no es tanto que el libro se escoge como el hecho de que el libro sea una obra del autor o de la autora que los visita. O sea, yo cuando voy allí no llevo más que mis libros, como decía, los que estoy escribiendo, no por nada, sino porque la idea es que no vean aquello como una clase de literatura, sino como una convivencia con un escritor. O sea, lo interesante de ese momento es que puedes preguntar por cómo es la vida del escritor, por cómo es la creación. O sea, no es, vamos a hablar de los clásicos, que al final acaban saliendo, al final acabas recomendando títulos, acabas hablando de otras novelas, por supuesto que sí, pero lo interesante del encuentro no es promocionar un libro ni fomentar la lectura de un libro en concreto, sino acercarla el hecho literario, que vean la escritura como una opción más de vida, como una herramienta y que se acerquen a la figura del escritor. Entonces, ahí yo creo que casi todos los autores que vamos tendemos a llevar nuestros textos, pero porque es una manera de invitarles a entrar en nuestro mundo. O sea, lo que queremos es que se conviertan un poco en periodistas en ese rato y que sean muy protagonistas del encuentro. O sea, si al final se convierte en una conferencia sobre por qué es interesante leer La Celestina, por muy interesante que sea, muy ameno, siguen sin ser protagonistas, no van a coger la palabra, ¿no? Mientras que si pueden entrevistar a un escritor y preguntarle cosas a veces muy curiosas y muy variopintas, pues nos han preguntado de todo, pues sí que se van a atrever a hablar Claro, más. sí. Yo creo, claro, yo ahí para seleccionar títulos, por mi experiencia docente también, recomiendo una cosa, nunca recomendar un título que no hayamos leído y que no nos guste. O sea, por mucho que sepamos que funciona, por mucho que sepamos que es un libro de éxito, si a ti no te gusta, jamás vas a fomentar esa lectura en un adolescente. Es que van a ver la mentira enseguida. Yo creo que son grandes detectores de la falsedad. Entonces, nunca recomendéis nada que no os apasione. Eso para mí es fundamental. Vale, a ver, nos preguntan más cosas. Nos dicen si tenemos alguna actividad para niños que ya no estén hospitalizados, pero que regresan periódicamente para recibir servicios de seguimiento clínico. Sí, es decir, las mismas actividades que hacemos con el cole, es decir, una de las partes por las que yo antes le preguntaba a Miguel, que aparte de las aulas estaban bueno, el hospital de día. Entonces hay niños que van, que tienen sesión y van al hospital de día y están pasando el día en el hospital, aunque luego marchen a casa. Y entonces nosotros seguimos haciendo las mismas actividades de formación con los niños que están en el hospital de día. Y que luego, como es, claro, y que luego como tenemos la biblioteca que está cerca, pues muchos de esos niños, si son de Madrid, vienen a las actividades que la propia biblioteca tiene, con lo cual les estás abriendo actividades que nunca se lo habían planteado, que a lo mejor les resultaba interesante, ahora sí les resulta interesante. Le pasa también a los padres, ¿eh? Pues nosotros tenemos conciertos, encuentros, audiodramas, teatro, y hacen la misma proporción. Hemos conseguido que les resulte interesante una biblioteca, que ya es, ¿eh? Que ya es. No, sobre todo porque además es un espacio espectacular que está a 300 metros del hospital y que para familias, es un hospital de referencia de muchas especialidades
familias de otras provincias que viven muy lejos de Madrid y que a lo mejor están meses, el hecho de encontrar un lugar como este al que venir, pasear, sentarte, leer una revista, conectarte a internet, estar pues, con las vistas que podéis ver aquí detrás. Es decir, es para las familias súper importante. Y entonces también les hemos intentado bueno, venderles un poco esta idea, entre comillas, ¿no? Vender, entre comillas, a las propias familias para que sepan que está este recurso enfrente y que pueden utilizarlo en cualquier momento. A ver, nos preguntan, bueno, ¿cómo lidiar con las sensaciones que se generan cuando la sesión es difícil o no se puede terminar? Yo tengo dos métodos. Uno que compartimos a veces, que es tomarnos unas cervezas porque es necesario socializar y distanciarse. Y en mi caso, el segundo método es escribir. Yo he volcado gran parte de las sensaciones y de la frustración que he sentido a veces de ver al final, porque al final lo malo para mí de estas sesiones, lo más difícil es que ves la cantidad de agresividad y hostilidad que han recibido estas chicas, estos chicos a lo largo de su vida. O sea, están en psiquiatría porque les han pasado muchas cosas y algunas vienen del núcleo familiar, otras del núcleo escolar, otras del entorno de amigos. Entonces, a mí la frustración que me genera es todo lo que nos queda por hacer. Y yo lo que hago es volcar mi rabia en nuevos textos. Entonces, casi todo lo que he escrito después con personajes adolescentes ha sido mi propia terapia. O sea, lo que yo les enseño a hacer a ellas, al final también lo hago yo, ¿no? Y eso no quiere decir que se cure esa herida, porque yo creo que se mantiene, pero para mí es una forma de suavizarlo. Eso y el compartirlo. Yo creo que es muy importante también el que seamos equipo. O sea, yo tengo la sensación de que en este proyecto las personas que estamos nos respetamos, nos queremos, lo hacemos siempre juntos, ¿no? Siempre hay alguien que va con alguien, no vamos solos. Y eso también es importante porque al final el dolor lo asumimos de otra manera, ¿no? Y es importante que estemos bien porque si no, no podemos ayudar, ¿no? Si nos dejamos arrastrar por lo que estamos viendo. O sea, que es importante ser capaz de poner una cierta distancia, ¿no? Yo iba a decir algo, pero es que después de hablar tú es que no... Hijo, dilo, no pasa nada. Se aprecian, se quieren, se motivan, así da gusto. ¿Cómo no lo van a ver? Exacto. Nos preguntan también si podrán tener esta charla grabada. Sí, la charla se está grabando y se subirá a la web del CILEIC la semana que viene, ¿vale? Para que lo sepáis todos. Dicen, en esta época de cuarentena, ¿cómo han podido solventar la asistencia al hospital? No, o sea, no hemos podido directamente. No hemos podido, vamos, no podíamos salir a casa, empezando por eso. Pero ya, recuerdo más que la última sesión a la que yo fui, que fue el 5 de marzo con Begoña Oro, a psiquiatría, el día 6, nos escribieron ya diciéndonos, bueno, no, nos llamaron para que, diciéndonos que se cancelaban las actividades, todas las actividades en el hospital. Y luego una semana después ya fue el estado de alarma, el confinamiento y demás. Entonces, bueno, esto tiene pinta de que va a tardar un pelín en que volvamos, pero es una cuestión, estamos hablando de un hospital, estamos hablando de niños, o sea, tampoco podemos ir de personas de fuera por mucho cuidado que tengamos. Ya. Entendemos que durante un tiempo... Pero hay ideas, y hay iniciativas que yo ya le estoy dando vueltas a la cabeza, no te creas. Qué bien. No, sí que lo he comentado con Javier. A ver, la situación tal y como está, nosotros sí que vamos a volver en principio a la actividad presencial, pues nosotros hemos estado atendiendo a los chavales de manera telemática. De hecho, se cerraron muchos de los servicios o todos los que eran prescindibles, digamos así, entre comillas, prescindibles, para que no hubiera una expansión de la pandemia dentro de lo que era el hospital y tal. Y durante este tiempo se han reabierto servicios. O sea, hemos reabierto 3 servicios de psiquiatría de hospital de día, 1 de oncología y la unidad de daño cerebral adquirido ha seguido funcionando de manera telemática. A raíz de estos últimos meses, yo sí que me he planteado que, y evidentemente, aunque me estoy reuniendo con la dirección del hospital y me están comentando, pues que claro, que todo este tipo de actividades complementarias que traemos y tal, digo, pero claro, yo no puedo perder esto. Entonces, a mí esto me tiene que seguir llegando y los chavales lo necesitan. Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer? Nosotros ya estamos montando por cada servicio una aula virtual. Yo ya le he dicho a Javier, que estaba hablando con Javier y con Paloma, que me lo encontré el otro día, digo, ya podéis estar empezando a grabaros sesiones, tutoriales, o sea, contando un cuento, inventando lo que sea, luego haciendo una actividad, digo, porque nosotros se los podemos colgar a nuestros chavales. Y ese día, por ejemplo,
Claro. La tarea puede ser perfectamente, pues, o ese álbum ilustrado o ese ejercicio que pueda hacer Nando con los adolescentes, y entonces nosotros los vamos a colgar y vamos a ser como ese medio que hagamos llegar vuestras actividades, tanto la de la biblioteca como otras tantas con las que participamos, porque nuestros chicos lo siguen necesitando. ¿Cómo lo vamos a solventar? Pues de manera telemática. Ya lo haremos de alguna manera, pero vamos, que ya lo estoy yo ahí, pim. Y desde luego lo que estoy encontrando es mucha disposición por parte de todo el mundo. Todo el mundo se está reinventando, nos hemos reinventado todo en esta época y creo que nos podemos reinventar y podemos hacer llegar. Evidentemente no va a ser lo mismo que presencial, que toda esta pasión y todo que sentimos nosotros cuando hablamos de nuestro trabajo, a lo mejor no es tan cercana, pero sí que es cierto que creo que podemos hacer llegar estas actividades a nuestros chavales y desde luego estoy en ello para convenceros a todos de que empecéis. No, algo se nos ocurrirá, seguro que algo se nos ocurrirá. No tengo ninguna duda. Por eso. Bueno, chicos, creo que nos hemos pasado de tiempo ya. Bueno. Así es, vale. ahí nos han llegado preguntas que no podemos contestar, porque lo tenemos que dejar. Sí que, bueno, como hemos dicho al principio, que uno de nuestros objetivos es que el proyecto sea viral y tenga réplicas. En cualquier lugar en el que haya una biblioteca y un hospital cerca, que es un aspecto importante porque a nosotros nos ha facilitado mucho el hecho de estar al lado. El que no dudes en contactar con nosotros. Se nos puede escribirnos por correo a la biblioteca. Estaremos encantados de ayudaros en lo que podamos, si podemos. Nuestra dirección es bpeugeniotrias@madrid.es. Y pues lo dicho, gracias a todos, gracias a la Fundación, gracias a vosotros, chicos, por estar este ratito aquí con todas las personas que nos siguen y que les ha interesado el proyecto ya. Y que muchos besitos para todos y feliz verano. Igualmente. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.